Las balas del rifle salieron en secuencia, mientras sus casquillos volaban por los pasillos de la escuela, llenando de violencia un lugar donde los niños deberían estar aprendiendo. Los soldados israelíes avanzaron en la casa de los hombres de Hamás que se habían escondido allí, haciendo del combate un desafío especial e íntimo. Entre pasillos estrechos, los combatientes palestinos también tenían sus estrategias, acechando entre las ruinas con sus RPG hasta encontrar un tanque indefenso para sus ataques. También tenían como presas a soldados distraídos que caían en emboscadas aterradoras. Era otro mes de combates en Gaza. El 7 de octubre de 2023 sería conocido para siempre en el mundo como el día en que Hamás salió de Gaza e invadió Israel para matar a más de 1000 personas. En una operación que desafió toda la inteligencia israelí y causó un pánico general en el país, la reacción fue invadir Gaza en busca de los terroristas, creando una guerra de nuevas proporciones. En los sangrientos y eternos desastres, Hamás mató a mujeres, niños y ancianos. Grabando todo el 7 de octubre y mostrándolo con orgullo. Aún así, hubo quienes negaron los hechos o los justificaron. Israel mató a miles con los bombardeos, muchos inocentes, pero tantas personas lo justificaron solo como fatalidades de la guerra. Eran crímenes de ambos lados que avivaron cada vez más el fuego del caldero de odio. Con Gaza bajo bloqueo por parte de Israel y Egipto desde 2007, la información se volvió cada vez más complicada, con fuentes altamente parciales. Hamás, por ejemplo, reportó el número de heridos y muertos a través de su Ministerio de Salud. Israel también creó su propio número. Ambas fuentes eran conocidas por mentir varias veces durante el conflicto. Durante décadas, con la guerra de propaganda expandiéndose por el mundo, la expansión fue tal que comenzaron a ocurrir diversas protestas. Universitarios estadounidenses preocupados por los palestinos tomaron parte de las universidades, ocupando los lugares e impidiendo el acceso de alumnos y profesores. Además de que muchas veces fueron violentos con los judíos, actos antisemitas se esparcieron por el mundo. Meses después, las autoridades retiraron a estos universitarios. Fueron para entonces protestar en redes sociales con vínculo exclusivo para Palestina, que tal vez impedían que protestaran contra las masacres de los rohinyás, los miles de niños muertos en la crisis de Yemen y los eventos sangrientos de Sudán. Incluso Turquía se manifestó impresionada por la masacre en Gaza, pero olvidándose del genocidio que causó en Armenia y apoyando a Azerbaiyán, secar Nagorno-Karabaj y la posterior expulsión de los armenios residentes. Israel tampoco se quedó atrás en esa hipocresía. Sus advertencias a los palestinos para que se desplazaran no ayudaron mucho. Las tropas se movieron y los ataques aéreos comenzaron a ocurrir en varias partes de la franja de Gaza. La propaganda de proveer ayuda humanitaria no era nada frente al daño que ocurría en toda la región, matando, destruyendo viviendas y dejando a las personas cada vez más desesperadas en busca de agua y comida. La presión internacional logró una tregua mediada por Qatar. El 24 de noviembre los combates cesaron en la franja de Gaza y se intercambiaron rehenes entre Israel y Hamás. Obviamente, el intercambio de rehenes fue tenso, con la guerra de propaganda ignorando el alto el fuego y manteniendo sus ataques en las redes sociales a toda fuerza. Hamás alertó que cerca de 2000 palestinos estaban detenidos en prisiones israelíes sin ningún cargo formal.
y los acusados enfrentan una condena por corrupción mayor al 99% en los tribunales militares israelíes. Israel liberó a cientos de ellos y muchos hablaron sobre malos tratos y tortura. Liberados por Hamás, los israelíes dieron testimonios similares. La tía de un rehén liberado, de 12 años, afirmó que el niño fue agredido por combatientes de Hamás y agregó que a los niños que lloraban los amenazaban con armas para que se quedaran. La violencia reportada por mujeres secuestradas fue muchas veces tratada como mentira y puesta en duda por fuentes pro-palestinas. Como todo en esta guerra, hubo negación de que estos hechos hayan ocurrido. Originalmente prevista para 4 días, la tregua fue extendida varias veces, del 24 al 30 de noviembre. Rehenes y prisioneros fueron liberados. El 27 de noviembre, el catálogo anunció una extensión de 2 días. Acusaciones mutuas de violación ocurrieron el 28 de noviembre. La historia de este video comienza después de esa tregua. A principios de diciembre de 2023, los disparos comenzaron de nuevo. Las fuerzas de defensa de Israel habían ocupado gran parte del norte de Gaza en diciembre de 2023. Todo el litoral tenía la presencia de soldados israelíes, además de una franja más al sur, generando un bloqueo. El ejército se movilizó en Beit Hanun, registró casas y envió refuerzos a Gaza, confiando en controlar la región. Los tanques Merkava fueron clave en el avance terrestre. La ametralladora Browning M2 de 12.7 milímetros disparó junto con un cañón de 120 milímetros para romper los espacios de Hamás, incluso lugares de donde los soldados de ese grupo salían de túneles para atacar. Estos caminos abiertos permitieron a los soldados transitar entre las ruinas de las casas y edificios, entrando en lugares donde creían que podrían encontrar a los combatientes enemigos. Los bombardeos aéreos pusieron fuego sobre lugares sospechosos, rompiendo la resistencia en Beit Hanun y otras regiones, pero Hamás seguía ahí. Había demasiados túneles de donde sus hombres salían para ver los tanques vagar por los caminos de tierra. Olían el polvo levantado, esperaban el momento de correr para colocar el explosivo en uno de los puntos débiles del Merkava. La sangre se llenó de adrenalina. Mientras tomaban el RPG para la explosión final, grabaron el fuego expandiéndose y luego huyeron a los túneles para no sufrir represalias. La táctica sigilosa funcionó muy bien para los soldados. Caminaban entre las ruinas pasándose los RPGs entre ellos vestidos como civiles. A pesar de los amplios recursos de Hamás y de los videos con militantes uniformados, muchos eran jóvenes que se movían con destreza hasta encontrar el Merkava que sufriría el impacto de otro RPG. No siempre lograban permanecer ocultos entre las ruinas. Los drones israelíes vieron a estos grupos moviéndose por las calles. Los hombres fueron seguidos por las cámaras desde el ataque hasta su escondite. El tanque podría parecer fácil de destruir, pero la verdad era que el Merkava era una máquina de destrucción eficiente. Seguía a los soldados enemigos según la información del dron, sin tener a los kamikazes como depredadores. En uso amplio como en Ucrania, el blindado disparó libremente sus cargas contra los edificios donde Hamás se desplazó. Cualquier señal de enemigos era combatida con los 120 milímetros volando para transformar el objetivo en cuero y escombros. El esfuerzo de Hamás era desplazarse por apartamentos aislados enteros. Los hombres se arrastraron llevando su RPG-7. Fue así, el equipo se preparó para disparar el proyectil contra otro tanque, pero fue descubierto. Antes, el Merkava rugió contra sus posibles depredadores, llenando de humo el departamento donde estaban. Aunque algunos grupos se expusieron, Hamás tenía otros recursos y usaba túneles para llegar a rutas más ocultas. Los combatientes pasaron por los muros, buscaron aberturas por más pequeñas que fueran para apuntar sus RPGs. Algunos continuaron avanzando por las calles para encontrar sus objetivos.
Los disparos envolvieron a los tanques en humo, mientras los soldados de las brigadas Is al-Din al-Qassam regresaban a sus túneles. Estos combatientes, aún con su ropa civil, caminaron junto a las paredes de los edificios en pie hasta donde había indicios de hombres de las IDFS. Dentro de un departamento, avistaron sus huesos cubiertos entre las sombras. Con la confirmación de al menos 3, el RPG se apoyó en el hombro y la ojiva apuntó hacia el departamento. La ventana estalló en llamas, lanzando fragmentos hacia adentro. Las AKS se levantaron en las manos de los hombres de Hamás, comenzando la ráfaga de disparos. Los soldados israelíes estaban en peligro todo el tiempo. Las tropas de Hamás podrían estar en cualquier lugar. Los combatientes observaron a los soldados acercarse y aprovecharon el descuido de reunirse en grupo a campo abierto. El RPG voló dejando una estela de humo y pasó cerca de los soldados. Corrieron para buscar refugio, perseguidos por las AKs que disparaban con calibres tan variados como las vestimentas. Los disparos golpeaban las construcciones, buscando la carne de los israelíes. Los RPGs también llegaron para intentar completar el trabajo. Sus explosiones resaltaron los colores naranja, rojo y amarillo, seguidos por el humo gris que caía sobre los israelíes. Muchos de esos hombres quedaron acorralados durante las emboscadas, sintiendo la brutalidad de los ataques y teniendo que atender a los heridos. Encogidos junto a las paredes, los soldados, aún de pie, dispararon todo lo que tenían en sus rifles para mantener a Hamás alejado hasta que llegara el apoyo. Era una tarea ardua, sin saber cuándo se lanzarían nuevos RPGs o si aparecerían más hombres enemigos. Cuando la brigada Al-Qassam debía retroceder, volvía a sus posiciones traseras. Los drones, que lograron captar a los soldados de Hamás retrocediendo, siguieron a los hombres para encontrar las entradas a los túneles. Al ver que estaban a punto de entrar en la ruta de escape, los disparos cayeron justo en lo que sería el momento de alivio para el soldado enemigo. Mientras intentaran usar el espacio, más hombres morirían con las bombas. Los soldados de la brigada Al-Qassam sabían del riesgo de los drones. La mayoría de las veces no podían ser vistos en lo alto. Por eso, al caminar en campo abierto, pisando sobre escombros, moviéndose lentamente, sentían escalofríos en la nuca, eran observados y desde el cielo descendía su muerte. Las fuerzas de defensa de Israel debían vigilar esos túneles. Sus drones fueron primero y observaron el camino. Buscaban sin descanso, con perros rastreando enemigos en Gaza. Sus narices agudas avanzaron entre las casas, con los soldados detrás. El problema era que muchas veces también estaban siendo observados. Cuando colocaron su equipo para revisar los túneles, Hamás ya tenía sus ojos puestos esperando que los soldados se expusieran. Sus hombres salían de los túneles para causar terror, retrocediendo solo al recibir disparos. Una idea era empezar a bombear agua de mar para inundar esos pasajes subterráneos, como una forma de arruinar esas rutas sin necesidad de grandes explosiones. Al principio fue extraño, pero pronto Hamás publicó un video de sus hombres escuchando el ruido aterrador. Huyendo por el túnel, los hombres recibieron el agua en el pecho y casi se ahogaron en medio del túnel. Eso fue lo que pasó. La Agencia de las Naciones Unidas para la Asistencia a los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, o UNRWA, debería brindar apoyo, asistencia y desarrollo humano a los refugiados palestinos. El mandato de la UNRWA incluye a los palestinos que huyeron o fueron expulsados durante la Nakba, la Guerra de Palestina de 1948 y los conflictos posteriores, además de sus descendientes, incluyendo a los niños adoptados legalmente. Había escuelas de la agencia en Gaza y de una de ellas, un miembro de Hamás actuó contra las tropas israelíes. Sus disparos estaban dirigidos a los soldados justo abajo. El tiroteo fue a mediados de diciembre de 2023.
Las fuerzas de defensa de Israel se cansaron del problema y activaron el dron para acabar con la osadía del enemigo. La explosión acabó con las pretensiones de otro militante de la brigada Al-Qassam. Sin embargo, eso no fue suficiente para los israelíes. Se había creado una disputa seria entre la UNRWA e Israel, con acusaciones de que no se sabía dónde terminaba la agencia y comenzaba Hamas. Por eso, una de sus escuelas fue volada para, según los oficiales israelíes, no ser utilizada más. La infantería de las fuerzas de defensa de Israel buscó protección en los montículos de tierra marcados por las orugas de los blindados. Estos escuadrones corrieron entre las ruinas del campo de batalla en que se convirtió Gaza. Los atentos al entrenamiento solo se detenían al tener protección, apuntando sus rifles en busca de miembros de Hamas. Caminar por los callejones era aterrador, con emboscadas y disparos desde cualquier dirección. Era necesaria atención y preparación física para arriesgarse en los campos abiertos, corriendo hacia las próximas ruinas. En cualquier lugar, otro combate podría empezar. Los rifles debían estar cargados para que la munición siguiera buscando sangre. Un disparo con un matador explotó en un edificio usado por Hamas. Esos 90 milímetros de furia fueron creados para explotar defensas y construcciones. Los rifles se levantaron con los disparos perforando el humo. M4A1 o Tabor dispararon proyectiles de 5.56 milímetros. Ametralladoras como la Negev del mismo calibre causaron estragos en los edificios. Cuando el trabajo terminó en un lugar, el escuadrón fue enviado a otro. En una guerra de combates constantes y miedo a emboscadas, los soldados detenidos rara vez tenían un lugar adecuado para descansar. El cansancio los llevaba a cometer errores, quedando a la vista de Hamas. Un segundo para respirar tras tanto combate y el peso de la guerra fue suficiente. Ligeros, los soldados de Hamas caminaron por las construcciones. Con los RPGs, la ventana se abrió al paisaje, causando una sonrisa nerviosa en el combatiente palestino. El RPG voló rápido hacia ellos, dejando una estela de humo hasta explotar en la pared detrás de los israelíes. Los hombres quedaron aturdidos y heridos por los fragmentos de la explosión. Hamas modificó su estrategia contra blindados. Los escuadrones antitanque avanzaron entre ruinas y posicionaron los RPG, y así para funcionar persistentemente. Cualquier montón de tierra era un refugio o podría ser solo un pasaje a un túnel que ponía al soldado de Hamas frente a un Merkava. Toda esa iniciativa no daba los frutos que la brigada Al-Qassam alardeaba. Los instrumentos de defensa, los vehículos blindados funcionaron bien. El sistema detectó la aproximación del proyectil y activó la liberación de los penetradores, que formaron la matriz de defensa, haciendo explotar la munición del RPG. Hamas sabía que el vehículo blindado tenía algún problema. La neutralización del sistema podía lograrse mediante dos métodos distintos: el disparo de un RPG-7 a menos de 50 metros o el uso de un arma capaz de disparar proyectiles supersónicos. Entonces, las brigadas enviaban a sus soldados para arriesgarse a corta distancia y grabar los ataques. Muchas veces estos hombres grabaron su propia muerte al intentar avanzar contra los trófilos. No siempre podía salir bien. Algunos de ellos fueron vistos antes de que sus disparos pudieran hacer víctimas. Los rifles israelíes apuntaron a un combatiente palestino, quien se agachó para protegerse. Los soldados en la superficie mantuvieron los rifles en su dirección y prepararon las granadas. La supresión dejó a los soldados sin reacción hasta que los hombres se acercaron con el explosivo que estalló dentro del agujero. Los avances de Israel continuaron desde el norte de Gaza. Las terribles explosiones derribaron muchos de los edificios. A medida que el ejército avanzó para realizar evacuaciones organizadas de los civiles, Israel implementó un sistema basado en cuadrículas.
Se distribuyó un mapa junto con folletos que contenían un código QR. Sin embargo, la falta de energía eléctrica e internet dificultó el acceso al mapa. Por eso, algunas de las instrucciones de evacuación carecían de claridad y contenían contradicciones. Para empeorar la situación, Israel atacó áreas que había designado como seguras para la evacuación de la población. Aún así, se registraron miles de palestinos regresando a sus casas en lugares donde aún había combates a pesar de otras advertencias. Todavía en diciembre, Israel llegó a los centros de Khan Yunis, Jabala y Shedya. Hubo imágenes de otra de las etapas de los desacuerdos de las fuerzas de defensa de Israel con la UNRWA. Un lanzagranadas atacó a miembros de Hamas dentro de la escuela de la agencia. Los rifles de la 108ª Brigada lanzaron sus municiones contra las salas donde los soldados enemigos se escondían. Cápsulas de las municiones volaron y se esparcieron por el suelo. Cada paso en la peligrosa progresión para entrar en un recinto. Hamas esperaba, listo para clavar sus proyectiles en la carne enemiga. Pero los soldados de la 188 estaban preparados, suprimiendo a los adversarios. Recargaron rápido, haciendo que más cápsulas volaran al final. Con el lugar asegurado, los hombres fueron a analizar qué hacía Hamas allí. Las fuerzas de defensa de Israel alegaron que había un túnel en el lugar. Los soldados afirmaron haber encontrado armas en escuelas, recordando que muchas de ellas eran usadas como refugio para los civiles. En Khan Yunis, un duro combate del batallón de reconocimiento de la 55ª Brigada de Israel terminó con los cuerpos de hombres de Hamas esparcidos por una escuela de la agencia. Las armas fueron filmadas en el mismo suelo donde la sangre enemiga estaba esparcida. De tantos tiroteos, la brutalidad de los avances de Israel tuvo su precio, sumado a la paranoia de los soldados por las emboscadas. El 15 de diciembre, las fuerzas de defensa de Israel informaron que mataron a 3 civiles propios por fuego amigo. Los soldados identificaron erróneamente a 3 rehenes israelíes como una amenaza durante las operaciones y dispararon, matándolos. Según un oficial de las fuerzas de defensa de Israel, el 16 de diciembre estaban sin camisa y llevaban un palo con un trapo blanco. Cuando un soldado israelí que los declaró terroristas tras sentirse amenazado abrió fuego, matando a 2 y hiriendo al tercero, quien fue asesinado por refuerzos israelíes, las muertes continuaron su escalada en diciembre. Los civiles palestinos tenían pocos lugares a donde ir. Según los israelíes, Hamas seguía desplazándose hacia regiones que se suponía que eran seguras. Las fuerzas de defensa de Israel acusaron que, desde la designación de una zona humanitaria para civiles en la Franja de Gaza, el 18 de octubre, 116 cohetes fueron disparados desde esa área hacia Israel, de los cuales 38 cayeron dentro de la propia Gaza. De hecho, cada vez han surgido más imágenes de Hamas en acciones sospechosas en relación con la población civil, como colocar rehenes en casas de no combatientes o usar hospitales como base. Los israelíes continuaron reafirmando que las estadísticas estaban infladas, que Hamas ponía a jóvenes menores de 18 años a luchar y los contaba como niños muertos. No obstante, había muchos civiles muertos, sin importar que tantas de las fatalidades registradas fueran soldados de Hamas. La tragedia nunca tuvo final ni fecha de término. Solo en algunos momentos los me gusta en redes sociales no bastaban para generar protestas en universidades. Pero también había explosiones de violencia y guerras anunciadas que generaban reportajes y publicaciones furiosas de conciencias selectivas. Los niños seguirían muriendo en Gaza, mujeres llorando por sus hijos en medio de la miseria, soldados israelíes falleciendo en esta invasión, familiares desesperados por sus seres queridos secuestrados y muchachos soñando con ser mártires por una causa financiada por líderes que se revuelcan en dinero sucio de sangre. Muy lejos de ahí, líderes que sabían que la continuación del conflicto era importante para su supervivencia y la riqueza de ambos lados.
La guerra causaba muertes en Medio Oriente y likes en universidades.